Capítulo primero. La familia antes del imperio. Antes de ser el último zar de Rusia, Nicolás Alexandrovich Romanov fue un hombre de familia. Y esa diferencia, aparentemente NH, terminó definiendo su destino. Nació en 1868 en un mundo donde el poder todavía se heredaba como una certeza divina. El imperio ruso parecía inmenso, eterno, blindado por siglos de autocracia. Para Nicolás, crecer dentro de esa estructura significó aprender una verdad fundamental. El zar no duda. El zar gobierna porque así lo ha querido Dios. Pero Nicolás no estaba hecho para ese papel. Desde joven fue reservado, introspectivo, profundamente apegado a lo íntimo. No soñaba con conquistas ni con gestos grandiosos. Soñaba con una vida ordenada, previsible, protegida, y sobre todo, con una familia estable que pudiera mantenerse al margen del ruido del mundo. Ese deseo, en un imperio que exigía autoridad absoluta, era ya una grieta. Cuando su padre, Alejandro III, murió repentinamente en 1894, Nicolás heredó el trono sin estar preparado. No lo ocultó. No lo disimuló. Confesó, en privado, que no sabía cómo gobernar un imperio tan vasto. Pero la historia no espera a quienes dudan. Fue zar, y lo fue solo. Poco después, se casó con Alejandra Fiodorovna. No fue un matrimonio político frío. Fue una unión intensa, cerrada, casi defensiva. Alejandra se convirtió en su refugio. La familia, en su mundo. Y ese mundo, poco a poco, se cerró sobre sí mismo. Tuvieron hijas. Luego, por fin, un hijo, Alexei, el heredero. Pero la alegría duró poco. El niño padecía hemofilia, una enfermedad silenciosa y cruel. Cada caída podía ser mortal. Cada herida, una amenaza. Para Nicolás y Alejandra, aquello no fue solo una tragedia médica. Fue una condena psicológica. Desde ese momento, la familia Romanov comenzó a vivir bajo una tensión constante. El futuro del imperio dependía de un niño frágil. Y el zar, en lugar de abrirse al mundo para fortalecer su poder, se replegó aún más hacia el interior de su familia. Ese repliegue sería fatal. Mientras Rusia cambiaba, industrialización, pobreza urbana, ideas revolucionarias, el zar se aferraba a una visión íntima del poder. Gobernar para proteger a los suyos, no para transformar el sistema. La familia se convirtió en prioridad. El imperio, en una carga. Y así se formó la paradoja que marcaría toda su vida. Nicolás II amaba demasiado a su familia para gobernar un imperio, y gobernó un imperio que terminaría destruyendo a su familia. En los salones del palacio, la corte seguía funcionando. Las ceremonias continuaban. El zar aparecía en público. Pero las decisiones se tomaban cada vez más desde el miedo, no desde la autoridad. Alejandra desconfiaba del mundo exterior. Veía enemigos en todas partes. Buscaba respuestas en la fe, en el misticismo, en figuras que prometían curar lo incurable. Rasputín entró en escena no como conspirador, sino como último recurso de una madre desesperada. El poder se desplazó, la confianza se erosionó, y la distancia entre el zar y su pueblo se volvió abismo. Pero Nicolás no lo percibía así. Desde su perspectiva, el mundo exterior era ruidoso, hostil, incomprensible. Su familia era el único espacio donde aún existía orden. Y decidió protegerla, incluso si eso significaba ignorar las señales de colapso. La revolución de 1905 fue una advertencia clara. La represión la silenció, pero no la eliminó. El zar sobrevivió políticamente. La herida social quedó abierta. Y cuando llegó la guerra, otra vez, Nicolás tomó una decisión que sellaría su destino: ponerse al frente del ejército. Abandonó la capital.
Dejó el gobierno cotidiano en manos de Alejandra y de una corte cada vez más aislada. La familia quedó expuesta. El poder, debilitado. La percepción pública, destruida. Desde ese momento, la caída ya no dependía de una batalla, sino del tiempo. Y el tiempo, como siempre, avanzaba sin piedad. Capítulo 2. El zar aislado. El aislamiento no llegó como una decisión consciente. Llegó como una defensa. Para Nicolás II, gobernar Rusia nunca fue un acto de afirmación personal, sino una obligación heredada que debía cumplirse sin cuestionamientos visibles. No se sentía elegido por la historia, sino empujado por ella. Y cuando el mundo exterior comenzó a volverse impredecible, el zar reaccionó como reaccionan quienes no confían en su propia autoridad, cerrándose. La distancia con su pueblo no fue inicialmente política. Fue emocional. Nicolás desconfiaba del conflicto. Lo incomodaba la confrontación. Prefería la armonía, el orden doméstico, la repetición de gestos familiares. En un imperio construido sobre la obediencia absoluta, esa preferencia por la calma se convirtió en una debilidad estructural. La corte lo percibía. Los ministros lo intuían. El pueblo lo sufría. Cada vez que una crisis exigía decisión, Nicolás buscaba refugio en la idea de que la paciencia resolvería lo que la acción podía empeorar. No era indiferencia. Era miedo a equivocarse. Y ese miedo se volvió un patrón. Con Alejandra, ese patrón se intensificó. La zarina compartía su desconfianza hacia el mundo exterior, pero la vivía con mayor intensidad. Para ella, Rusia era un espacio hostil, lleno de enemigos invisibles. La enfermedad de Alexei profundizó ese temor. La fragilidad del heredero convirtió cada día en una amenaza latente. Y el miedo compartido selló la dinámica psicológica de la pareja. El palacio dejó de ser un lugar de representación. Se convirtió en un refugio. Las decisiones importantes comenzaron a tomarse en espacios cada vez más reducidos, cada vez más íntimos. Nicolás escuchaba menos voces. Cuestionaba menos a quienes confirmaban sus temores. El poder se volvió un eco que rebotaba dentro de un círculo cerrado. Ese encierro no eliminó la ansiedad. La multiplicó. La presión externa crecía. Las huelgas se expandían. La pobreza urbana era imposible de ignorar. Pero Nicolás procesaba esos signos como amenazas personales, no como síntomas sistémicos. Cada protesta era interpretada como un ataque a su familia. Cada crítica, como una traición. La psicología del zar comenzó a deformar la percepción de la realidad. No veía demandas sociales. Veía hostilidad. No veía necesidad de reforma. Veía desorden. Y frente al desorden, su respuesta natural era retirarse aún más. La revolución de 1905 fue un punto de quiebre psicológico. Nicolás sobrevivió políticamente, pero no salió ileso internamente. El Domingo Sangriento no solo manchó su imagen pública, confirmó su mayor temor. El pueblo podía volverse contra él. Desde entonces, la relación entre el zar y Rusia dejó de ser paternalista. Se volvió defensiva. Nicolás ya no gobernaba para guiar. Gobernaba para contener. El aislamiento se institucionalizó. Los ministros que insistían en reformas eran desplazados. Las advertencias eran relativizadas. La Duma, concedida a regañadientes, fue tratada como una molestia, no como una oportunidad. Nicolás interpretó cada concesión como una derrota personal, no como una estrategia de supervivencia del sistema. Ese marco mental lo paralizó. En privado, Nicolás no se sentía fuerte. Se sentía observado, juzgado, atrapado entre un rol que no deseaba y una historia que no perdonaba la duda. Y ante esa presión,
Recurrió a la única certeza que conservaba, su familia. Alejandra reforzaba esa lógica. Veía conspiraciones en cada gesto externo. Su fe se volvió obsesiva. Buscaba señales, milagros, promesas de protección. Rasputín emergió como una figura psicológica antes que política. Alguien que ofrecía control donde no lo había. Para Nicolás, Rasputín no era un consejero del Estado. Era un tranquilizante emocional. La dependencia no fue ideológica. Fue psicológica. Cuanto más se deterioraba la situación del imperio, más se estrechaba el círculo de confianza. Y cuanto más estrecho era ese círculo, más distorsionada se volvía la percepción del peligro real. La guerra agravó todo. Al asumir el mando del ejército, Nicolás creyó que recuperaría autoridad. En realidad, se aisló aún más. Se alejó de la capital. Dejó a Alejandra a cargo de un sistema que ella no comprendía y que la rechazaba. El resultado fue un vacío de poder cubierto por sospecha y miedo. Desde el frente, Nicolás recibía informes filtrados, incompletos, suavizados. No veía el colapso, veía retrasos. No percibía el hambre, percibía desorden temporal. Su mente transformaba el desastre en inconveniente. Ese mecanismo psicológico fue fatal. Mientras Rusia se deshacía, el zar seguía creyendo que aún existía margen para resistir, que la lealtad tradicional prevalecería, que el pueblo, cansado, volvería a obedecer. No entendió que el aislamiento no protege. Cuando finalmente regresó a Petrogrado, ya era demasiado tarde. La distancia entre él y la realidad era insalvable. Nicolás no fue derrocado por una multitud enfurecida. Fue abandonado por un país que ya no lo reconocía. Su psicología, construida sobre el repliegue, no le permitió reaccionar. No hubo discurso, no hubo gesto final de autoridad. Solo incredulidad. El zar no comprendía cómo había llegado ese momento, porque, desde su perspectiva, nunca había dejado de intentar hacer lo correcto. Nunca había deseado el mal. Nunca había buscado el conflicto. Y ahí residía su tragedia. Nicolás II no cayó por maldad. Cayó por incapacidad de enfrentar el mundo exterior. El aislamiento, que había comenzado como refugio, terminó siendo una prisión. Y cuando las puertas se cerraron definitivamente, ya no había salida posible. Capítulo 3. El día después del trono. La abdicación no fue un acto solemne. No hubo un salón repleto de dignatarios. No hubo palabras que cerraran una era con dignidad. Fue un papel, una firma y un silencio inmediato. Cuando Nicolás II dejó de ser zar, no sintió alivio. Sintió desorientación, como si, al desprenderse del título, hubiera perdido también la gravedad que lo mantenía en pie. Durante décadas, su identidad había estado contenida en una sola palabra. Y de pronto, esa palabra ya no existía. El poder no se desvaneció con estruendo. Se evaporó. El día después del trono fue peor que el día de la caída. Porque la caída aún tiene vértigo. El día después solo tiene vacío. Nicolás despertó sin agenda imperial. Sin audiencias. Sin ceremonias. El mundo seguía avanzando, pero ya no lo esperaba. Por primera vez desde su infancia, nadie necesitaba su presencia para que algo ocurriera. Esa inutilidad repentina fue una forma de humillación profunda. No una humillación pública, sino íntima. La más difícil de procesar. El antiguo zar ya no era una figura histórica. Era un hombre que debía pedir permiso para desplazarse, que debía aceptar instrucciones, que debía adaptarse a horarios impuestos por otros. Cada gesto cotidiano, caminar, escribir, mirar por una ventana, estaba ahora mediado por la vigilancia.
No hubo cadenas visibles. No fueron necesarias. La humillación no llegó como insulto. Llegó como reducción. Reducido en espacio. Reducido en voz. Reducido en significado. La familia Romanov fue trasladada, primero con la ilusión de una protección temporal. Pero la protección tenía forma de encierro. Y el encierro, forma de degradación lenta. Las habitaciones eran pequeñas. Las rutinas, estrictas. El contacto con el exterior, limitado y arbitrario. Para Nicolás, aquello fue un golpe psicológico devastador. Había pasado su vida temiendo el juicio del mundo. Ahora el mundo lo ignoraba. Y en esa indiferencia, encontró una vergüenza nueva. Ya no era temido, ni respetado, ni odiado. Era irrelevant. El antiguo zar comenzó a medir el tiempo de otra manera. No por decretos, sino por comidas. No por audiencias, sino por paseos vigilados. La repetición, que antes había sido disciplina imperial, ahora era simple monotonía carcelaria. Cada día se parecía al anterior. Y cada día confirmaba la pérdida. Nicolás intentó adaptarse. No protestó. No exigió. Su psicología, entrenada durante años para evitar el conflicto, encontró en la sumisión una salida momentánea. Aceptar lo inevitable parecía menos doloroso que enfrentarlo. Pero la aceptación no eliminó el vacío. El espejo devolvía un rostro envejecido, cansado, sin insignias. Las manos que habían firmado órdenes imperiales ahora no tenían función. La voz que había pronunciado fórmulas de autoridad ya no era escuchada. El silencio se volvió constante. Alejandra percibía la humillación con mayor intensidad. Para ella, la pérdida del trono no era solo política. Era una deshonra personal. Una traición cósmica. Su fe se volvió aún más rígida. Su lenguaje, más fatalista. Veía el sufrimiento como prueba. El encierro, como purificación. Nicolás no compartía esa lectura. No encontraba sentido. Solo cansancio. La familia intentaba mantener una normalidad artificial. Juegos con los hijos. Lecturas. Oraciones. Pero bajo esa superficie, el deterioro psicológico avanzaba sin freno. Los niños percibían el miedo, la incertidumbre, la tensión constante. El antiguo zar ya no protegía, solo acompañaba. Y esa incapacidad para cumplir el rol que había definido su vida, proteger, sostener, decidir, profundizó la sensación de inutilidad. Nicolás no sabía quién era sin el poder. Nunca lo había aprendido. La abdicación no le devolvió humanidad. Le quitó estructura. Cada día de encierro era una confirmación brutal. El mundo había seguido adelante sin él. No había levantamientos para restaurarlo. No había negociaciones serias. No había nostalgia organizada. La historia no lo estaba esperando. Esa certeza fue más humillante que cualquier juicio público. En privado, Nicolás escribía, no para justificar su reinado, no para reclamar inocencia. Escribía para no desaparecer del todo, para fijar pensamientos que ya no tenían lugar en ninguna institución. Sus palabras eran simples, cotidianas, despojadas de grandeza. Hablaban del clima, de los niños, de pequeños detalles, como si reducir el mundo fuera una forma de hacerlo soportable. La grandeza había sido demasiado pesada. La ausencia de ella, demasiado ligera. El antiguo zar no se rebeló. No planeó, no conspiró. Porque su derrota no fue externa. Fue interior. Había perdido la capacidad de imaginarse influyente. Y sin esa capacidad, toda resistencia parecía absurda. La humillación culminó cuando comprendió que su vida ya no estaba en sus manos. Las decisiones sobre su destino se tomaban en otro lugar, por otras personas, con otras prioridades.
Su nombre era una variable. No one centro. Nicolás II, que había gobernado por derecho divino, se convirtió en un problema administrativo. Y en esa reducción final quedó expuesta la esencia de su tragedia. Un hombre que nunca supo ser nada fuera del poder fue obligado a vivir sin él. El vacío no se llenó con fe, ni con familia, ni con esperanza. Solo se profundizó, porque hay pérdidas que no duelen por lo que se pierde, sino por lo que revelan. Y la abdicación reveló que, sin el trono, Nicolás no tenía un lugar claro en el mundo. Había sido zar, y luego, ya no fue nada. Capítulo 4. La vida reducida. La caída definitiva no llegó con gritos ni con sangre. Llegó con reglas. Reglas pequeñas. Reglas constantes. Reglas que no parecían crueles, pero que lo eran. Tras la abdicación, la familia Romanov no fue arrojada a una celda oscura. Fue alojada en casas, luego en residencias vigiladas, espacios que aún conservaban muebles, ventanas, mesas. Esa apariencia de normalidad fue parte del castigo, porque la degradación no se manifestó como violencia abierta, sino como reducción progresiva de la vida. Cada día era un poco más estrecho que el anterior. Al principio, podían levantarse a cierta hora. Luego, a una hora fijada. Al principio, podían caminar por el jardín. Luego, solo por un tramo delimitado. Al principio, podían hablar con los guardias. Luego, solo responder cuando se les hablaba. La vida se fue encogiendo. Para Nicolás, aquello fue una forma nueva de sufrimiento. No era el dolor del golpe, sino el cansancio de la repetición. Había pasado décadas gobernando a través de rutinas, pero aquellas rutinas eran elegidas. Estás no. El antiguo zar comenzó a vivir como un cuerpo administrado. Se levantaba, comía, caminaba unos minutos. Regresaba, esperaba. Esperar se convirtió en la actividad central del día. Esperar instrucciones. Esperar noticias. Esperar el próximo control. Nada ocurría sin permiso. La familia intentaba mantener un simulacro de normalidad. Las hijas ayudaban en pequeñas tareas. Leían, cosían, jugaban juegos simples que no hacían ruido. Alexei, frágil, observaba más de lo que participaba. El miedo a una caída, a un golpe, estaba siempre presente. La infancia se volvió silenciosa. Las risas eran breves. Las voces, contenidas. Los movimientos, calculados. Alejandra vivía cada limitación como una humillación espiritual. Se aferraba a la fe como último refugio. Rezaba con insistencia. Interpretaba cada dificultad como una prueba. Pero incluso la oración comenzó a sentirse vigilada. El silencio nunca era completo. Siempre había pasos. Siempre había miradas. La intimidad desapareció. Para Nicolás, esa pérdida fue devastadora. El hogar había sido siempre su refugio. Ahora, incluso ese espacio estaba colonizado por la sospecha. No podía proteger a los suyos. No podía decidir. No podía intervenir. Solo podía adaptarse. La adaptación fue lenta y dolorosa. Al principio, Nicolás se esforzaba por mantener una actitud serena. Saludaba, agradecía, evitaba conflictos. Su psicología, entrenada durante años para evitar la confrontación, se aferró a la obediencia como último mecanismo de control interno. Pero la obediencia no devuelve la dignidad. La desgasta. Cada inspección era una recordación de su nueva condición. Cada comentario brusco, una reducción adicional. No había golpes. No eran necesarios. La autoridad había cambiado de manos, y el antiguo zar lo sentía en cada gesto cotidiano. Comer dejó de ser un acto privado.
Dormir dejó de ser reparador. Caminar dejó de ser libre. La vida se convirtió en una sucesión de pequeñas concesiones. La familia hablaba en voz baja, no por miedo a ser castigada, sino por costumbre. El silencio se había vuelto una forma de autoprotección. Decir menos parecía más seguro que decir algo equivocado. Los días se confundían entre sí. No había domingos. No había celebraciones. No había futuro que planear. El tiempo ya no avanzaba. Se acumulaba. Para Nicolás, ese estancamiento fue una forma de anulación personal. Había gobernado un imperio inmenso y ahora no podía decidir qué hacer con una tarde. Esa contradicción lo corroía lentamente. Escribía en su diario. No para denunciar. No para justificarse. Escribía para mantener una sensación mínima de continuidad interior. Las entradas eran simples. El clima. Los niños. El cansancio. La monotonía. El lenguaje se volvió pequeño porque la vida se había vuelto pequeña. Las hijas percibían la tensión. Intentaban ayudar. Sonreían cuando podían. Pero la vigilancia constante les robaba espontaneidad. Cada gesto era observado. Cada risa parecía inapropiada. La juventud se marchitaba sin escándalo. Alexei sufría en silencio. Su fragilidad física lo hacía aún más vulnerable en ese entorno. El miedo permanente a una crisis médica se sumaba al encierro. Para sus padres, cada día sin accidente era una victoria mínima. Pero incluso esas victorias sabían a poco. La humillación no era pública. No había multitudes. No había juicios. Era doméstica. Se infiltraba en los gestos más simples. Pedir agua, solicitar un libro, preguntar la hora. Todo debía ser autorizado. Y en esa dependencia absoluta, el antiguo zar comenzó a desaparecer como sujeto. Ya no se concebía como alguien que actuaba, sino como alguien a quien le ocurrían cosas. El mundo exterior había tomado el control completo. La familia Romanov no fue destruida de inmediato. Fue desgastada. Cada día sin decisión, cada noche sin noticias, cada mañana idéntica a la anterior. La vida cotidiana, privada de significado, se convirtió en una antesala interminable. Nadie decía la palabra final. Nadie anunciaba el desenlace. Pero todos lo sentían. La asfixia no provenía del encierro físico únicamente. Provenía de la incertidumbre prolongada. De no saber si aquello terminaría mañana, en un mes o nunca. Y esa incertidumbre era la forma más cruel de control. Para Nicolás, la pérdida final fue comprender que ya no podía ofrecer ni siquiera esperanza. No podía prometer seguridad. No podía prometer futuro. Solo podía estar presente. Y estar presente, en esas condiciones, era una forma de impotencia absoluta. La vida reducida no preparó a la familia para el final. Solo lo seguro. Cuando el traslado definitivo fue anunciado, no hubo resistencia. No hubo protestas. La energía había sido consumida por meses de espera. La obediencia ya no era una estrategia. Era un reflejo. La vida cotidiana había sido tan comprimida, tan vigilada, tan vaciada de significado, que el cuerpo aceptó el movimiento sin preguntas. El encierro había cumplido su función. Había quebrado la rutina, la dignidad y la expectativa. Y en ese desgaste silencioso, la tragedia se volvió inevitable. Capítulo 5. La última noche. La última noche no anunció su llegada. No hubo señales. No hubo una sensación clara de despedida. Fue, en apariencia, una noche como tantas otras. En Ekaterimburgo, la casa Ipatiev estaba en silencio. No un silencio absoluto, sino ese silencio doméstico que se instala cuando el día ha terminado y nada más parece posible. Las habitaciones eran estrechas. Las paredes, desnudas.
El aire, pesado. La familia Romanov se preparaba para dormir. Nicolás se quitó la chaqueta con un gesto cansado, casi automático. No pensó en el día siguiente. Había dejado de pensar en el mañana hacía tiempo. El presente era suficiente. Demasiado suficiente. Alejandra acomodó algunos objetos personales. Nada importante. Nada simbólico. Cosas pequeñas. Una rutina mínima que fingía normalidad. Las hijas se movían despacio, acostumbradas a no hacer ruido. Alexei estaba cansado. Su cuerpo frágil exigía descanso. No hubo conversaciones profundas. No hubo confesiones finales. No hubo abrazos distintos a los de cualquier otra noche. Ese fue el verdadero horror. La normalidad. Durante meses, la vida había sido reducida a gestos simples. Y esa reducción había entrenado a la familia para aceptar cualquier cosa sin sorpresa. La incertidumbre prolongada había anestesiado la intuición. Nada parecía definitivo. Todo parecía provisional. Incluso esa noche. El reloj avanzaba. Las horas pasaban sin significado especial. Los guardias cambiaban turnos. Pasos conocidos. Voces apagadas. El mismo ritmo que había marcado las noches anteriores. Nicolás no escribió en su diario esa noche. No porque presintiera algo, sino porque ya no tenía nada nuevo que decir. Las palabras se habían agotado. La repetición había vaciado el lenguaje. Dormir no fue fácil, pero tampoco imposible. El cansancio acumulado ayudaba. El cuerpo, cuando está exhausto, no formula preguntas. La casa Ipatiev no parecía un lugar de ejecución. Parecía un lugar de espera. Y eso era lo más perturbador. Cuando llegaron a buscarlos, no fue con violencia inmediata. Fue con instrucciones. Se pidió que se levantaran, que se vistieran, que bajaran. Se habló de traslado, de seguridad, de procedimientos. Lenguaje administrativo, lenguaje neutral, lenguaje cotidiano. La familia obedeció sin resistencia. No porque confiara, sino porque había aprendido que resistir no cambiaba nada. La obediencia ya no era una elección. Era un hábito. Se movieron lentamente. Alexei necesitó ayuda. Una silla fue llevada. Nadie gritó. Nadie lloró. Nadie preguntó demasiado. La escena no tuvo dramatismo. Ese fue el último engaño. En el sótano, el espacio era reducido. Sin ornamentos. Sin símbolos. Sin grandeza. No parecía el escenario del final de una dinastía. Parecía un cuarto cualquiera, improvisado, funcional. Los Romanov se acomodaron como pudieron. Esperaron. La espera era familiar. Habían esperado durante meses. La normalidad seguía intacta. Nicolás miraba alrededor con una calma extraña. No serenidad. No valentía. Algo más cercano a la desconexión. El cerebro, saturado de incertidumbre durante tanto tiempo, había dejado de anticipar. Alejandra estaba rígida. Las hijas se mantenían cerca unas de otras. Alexei respiraba con dificultad. Nadie comprendía del todo lo que estaba a punto de ocurrir. No porque fuera inimaginable, sino porque no parecía coherente con la normalidad del momento. El final no llegó como una revelación. Llegó como una interrupción brusca de la rutina. Cuando comenzó, no hubo tiempo para procesarlo. No hubo discurso. No hubo lectura de sentencia solemne. Solo órdenes cortas. Movimientos rápidos. Una violencia que rompió la continuidad de la noche como un ruido absurdo. La transición fue instantánea. De la espera. Al fin. La brutalidad del acto contrastó de manera insoportable con la tranquilidad previa. Esa contradicción fue el verdadero trauma histórico. No la muerte en sí, sino la forma en que ocurrió sin anunciarse,
sin alterar previamente la textura de la realidad. La ejecución no fue limpia, no fue ordenada, no fue ceremonial, fue torpe, Chaotica. Física. y precisamente por eso, humana en su crueldad. En pocos minutos, todo terminó. La habitación volvió al silencio. Un silencio distinto, más denso. Irreversible. La noche continuó. Fuera, la ciudad dormía. No hubo campanas. No hubo proclamaciones inmediatas. El mundo no se detuvo para registrar lo ocurrido. La historia avanzó sin pausa. La normalidad regresó con rapidez. Ese fue el último golpe. La familia Romanov no desapareció en medio de un gran acontecimiento público. Desapareció en una noche ordinaria, en un lugar sin nombre, ejecutada por hombres que cumplieron órdenes y luego regresaron a sus tareas. La cotidianeidad absorbió el crimen. Y durante días, semanas, meses, el destino de los Romanov fue incierto incluso para quienes los habían eliminado. El silencio continuó. La negación. La espera invertida. El imperio ya había caído. La familia ya no existía. Pero la vida seguía. La historia rara vez ofrece finales claros. A veces, los acontecimientos más decisivos ocurren sin preparación emocional. Sin música. Sin pausa. La última noche de los Romanov fue aterradora no por su violencia, sino por su banalidad. Porque demuestra una verdad difícil de aceptar. Lo impensable no siempre llega con señales. A veces llega disfrazado de rutina. Capítulo 6. Epílogo. Cuando la historia calla. La historia no siempre grita cuando ocurre algo definitivo. A veces, calla. Calla para no interrumpir la rutina. Calla para no alterar el curso de los días. Calla porque lo ocurrido ya no necesita explicación inmediata. Así terminó la dinastía Romanov. No con un discurso final. No con una ceremonia pública. No con una imagen que permitiera comprenderlo todo de una vez. Terminó en un espacio reducido, en una noche ordinaria, y fue absorbida por el silencio administrativo del mundo moderno. Ese silencio no fue accidental. Fue funcional. La muerte de la familia Romanov no inauguró una era nueva con claridad simbólica. Fue, más bien, un síntoma extremo de una normalización. La normalización de la violencia como procedimiento, de la eliminación como solución, del ser humano como obstáculo gestionable. En ese sentido, su final no pertenece solo a la historia rusa. Pertenece al siglo. Nicolás II fue educado para creer que el poder era un mandato divino. Sus ejecutores actuaron como si el poder fuera una tarea técnica. Entre una creencia y la otra, no quedó espacio para la vida. La transición fue rápida. Demasiado rápida como para permitir reflexión. Y esa rapidez es el rasgo más inquietante de los grandes colapsos históricos. No porque sorprendan, sino porque ocurren cuando la sociedad ya ha aprendido a no reaccionar. La familia Romanov no fue eliminada por un estallido de odio espontáneo. Fue eliminada por una cadena de decisiones racionalizadas, fragmentadas, delegadas. Nadie fue responsable en su totalidad. Todos cumplieron una función parcial. Ese es el punto exacto en el que la historia se vuelve peligrosa. Cuando el acto final no requiere convicción, sino cumplimiento. Cuando matar no exige odio, sino logística. Cuando la conciencia se diluye en el procedimiento. El siglo XX comenzaba así, no con grandes declaraciones ideológicas, sino con una habitación cerrada y un grupo de personas obedeciendo órdenes. La modernidad no entró anunciándose. Entró administrando. La tragedia de los Romanov no reside solo en su muerte, sino en lo que reveló, que la intimidad, la infancia, la fragilidad, podían ser anuladas sin escándalo si el contexto lo permitía. Ese descubrimiento fue irreversible.
Después de Ekaterimburgo, el mundo supo, aunque no lo dijo en voz alta, que era posible eliminar una familia entera sin romper el curso de la historia cotidiana. Que el horror podía integrarse al funcionamiento normal de las cosas. Y cuando eso ocurre, el umbral moral ya ha sido cruzado. La historia suele recordar a Nicolás II como un gobernante débil, desconectado, incapaz. Pero esa evaluación es insuficiente, porque su final no fue una consecuencia directa de sus errores, sino de un entorno que había aprendido a tratar la vida humana como variable. El zar perdió el trono, luego perdió la libertad, luego perdió el nombre, y finalmente, perdió la condición de sujeto histórico. En el momento de su muerte, ya no era un símbolo, era un expediente. Ese es el verdadero triunfo de los sistemas deshumanizados, no destruir con furia, sino reducir hasta que no quede nada que defender. La familia Romanov no tuvo última palabra. Y esa ausencia de palabra es central. Porque la violencia extrema no necesita justificarse cuando el silencio la rodea. Basta con que nadie interrumpa el proceso. Basta con que la noche continúe. Basta con que, al día siguiente, las tareas sigan su curso. La historia no se detuvo por ellos. Aprendió algo de ellos. Aprendió que el poder puede cambiar de manos sin cambiar de lógica. Que las revoluciones pueden reproducir la frialdad que prometían erradicar. Que el fin de una dinastía no garantiza el fin de la crueldad. Solo cambia su lenguaje. La advertencia que deja la historia número 6 no es sentimental. Es estructural. Nos recuerda que la violencia más peligrosa no es la que estalla, sino la que se normaliza. Que el mal no siempre se presenta como fanatismo, sino como rutina. Y que cuando una sociedad aprende a vivir con la eliminación silenciosa del otro, ya no necesita ideología para hacerlo de nuevo. La historia cayó aquella noche, y al callar, permitió que el siglo aprendiera a callar también. Ese aprendizaje tendría consecuencias. Cierre voz en off. La familia Romanov no fue la última en desaparecer en silencio. Fue una de las primeras. Y en su final ordinario, quedó escrita una advertencia que atraviesa el tiempo. Cuando la historia deja de hablar, es porque alguien ha aprendido a matar sin palabras.